Muy buenos y excelentes días. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, Víctor. ¿Cómo estás? Hola Salvador, buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes esta mañana. ¿Cómo está el clima de frío allá en la bella Ciudad Juárez? Hoy como que sí nos dio una tregua y amaneció muy agradable. Amanecimos por ahí de unos 7, 8 grados, pero los días anteriores sí había estado bastante frío. Sí, 0 grados, -2, una cosa así. Así que ya Wow, hoy se descansó un poquito del frío. punto de congelación, ¿eh? O sea, acá ha estado haciendo frío, pero no a esos niveles, ¿eh? No, aquí sí tiene, ya a partir de esta época, más o menos cada semana hay por lo menos 2 o 3 días así de fríos. Que por lo que yo alcanzo a percibir, este invierno viene más fuerte, ¿eh? O sea, se ha dejado sentir, al menos acá, más frío que en otros años. Ok, aquí no se ha notado una gran diferencia, sí es lo normal de la época y tampoco, también un poco de humedad. Eso, eso no es muy común aquí la humedad, más que en los meses de septiembre sí hay un poco de lluvia, pero diciembre también es un poquito húmedo y es el caso de este mes. Hoy amaneció, es un día muy bonito, amaneció, o no sé si justo a la hora que salí de casa estaba como que apenas saliendo el sol y luego los árboles ya con las hojas la mayoría caídas, algunas hojas amarillas, pero se veía un ambiente muy bonito y el clima también así un poquito húmedo, se agradece. La hermana Belinda nos comenta, el sol no sale, pero con la luz de la restauración se comienza a iluminar mi día. Gusto verlo, hermano Víctor. Y también Susana nos dice, hermano Víctor, bienvenido, se le extrañaba. Dicen, no habrá nieve para Navidad. Eh, Víctor, ya varias gente había estado preguntando por ti, hombre. Pues ya no me invitabas. No digas eso. No es cierto, no es cierto. Esta semana no he podido estar por compromisos de trabajo desde muy tempranito y no recuerdo la semana pasada, creo que estuve un día sí y un día no. Pero aquí estamos bien puestos. Sí, de hecho, yo mencioné aquí brevemente que no habías estado por cuestiones de que tu hijo se había enfermado y algunos empezaron a preguntar, Víctor, y si quieres comentarles para que sepan o para el chisme, no sé, pero ¿cómo sigue tu hijo de salud? Ya está bastante bien, no del todo, pero bastante bien. Mi hijo siempre ha sufrido de enfermedades de las vías respiratorias, es muy común en él, incluso hace como 2 años le hicieron la cirugía de extraerle o de quitarle las amígdalas, sí, no sé cómo se llama la cirugía, pero donde le quitan las amígdalas por el tema de que se enfermaba muy seguido, ¿no? Muy seguido tenía infecciones en esa parte. Y dice Cristian que por qué no tengo adornos navideños. Aquí está, mira. Más que no están en primer plano, pero aquí lo tengo a mi lado, mi arbolito de Navidad. Dile que Y te mande unos, sí, Cristian, mándame unos aquí con mucho aunque, gusto. aunque, aunque te he de decir de que eso de que te voy a mandar, yo sigo esperando los tacos, ¿eh? Cristian, vamos a tener que ponernos serios con él. Bueno, en Todos fin, deseos. comentaba de mi hijo y bueno, la semana pasada fue una de esas ocasiones en las que se enferma, pero vimos que tenía dificultades para respirar, entonces lo llevó mi esposa al médico y resultó pues que traía su saturación de oxígeno muy baja para un niño, estaba por ahí como en 86 y pues ya saltó un poquito la alerta, ¿no? Y entonces ya lo vio un pediatra y pues su diagnóstico es que es asmático y que pues estaba teniendo ahí cierto episodio de asma, ¿no? Entonces ya le dieron el tratamiento adecuado,
inhalador y estuvo 3 o 4 días todavía un poquito mal todavía, pero ya está bien. La realidad es que los niños se recuperan muy rápido, entonces ya está bastante bien. Y eso fue la semana pasada y esta pues fueron motivos de trabajo. Muy bien, pues bienvenido, Víctor. Welcome back. Gracias. Bien, el día de hoy vamos a analizar el discurso del obispo Christopher Waddell. Ahora lo pongo en pantalla. Es Más que un héroe, se llama el discurso. Por fin un título corto. Nos habían dado muchos títulos largos como este. Mira, tengo que hacer 2 renglones para que quepa el título de la hermana Freeman, del Elder Cook. Y bueno, me gusta un título bastante corto. Me permite poner una portada donde se vea mejor el discursante. Y bueno, él es el obispo Waddell. Te lo quiero presentar en la inteligencia de que, Víctor, a nivel general tenemos un obispado presidente, que trabaja directamente bajo la dirección de la primera presidencia. El obispo presidente es el obispo Gerald Cousset, un francés, y el Christopher Waddell es uno de sus consejeros. Él fue llamado como autoridad general en octubre de 2020, según su ficha biográfica que ahora estoy poniendo en pantalla, y en esta fecha fue llamado como primer consejero del obispado presidente. Él nació el 28 de junio del 59. Él es originario de Los Ángeles, California. Se casó con Carol Stenzel en julio de 1984 y ellos tienen 4 hijos. El obispo Waddell estudió en la Universidad Estatal de San Diego y no nos dice qué licenciatura, pero a ver, ahorita nos vas tú a mencionar esto, Víctor, a ver si sabes. El obispo Waddell ha prestado servicio en numerosos llamamientos de la iglesia, que incluyen los de misionero de tiempo completo en España. Obispo, miembro del Sumo Consejo, consejero del presidente de misión, presidente de estaca, presidente de la misión España-Barcelona y 70 de área. Antes de ser llamado como primer consejero, había servido 5 años como segundo consejero del obispado presidente, 2015, 2020 y 4 años como 70 autoridad general, 2011-2015. A principios de 1984 trabajó con Merrill Lynch en varios cargos, entre ellos el de vicepresidente de inversiones. Esto es lo que nos informa la ficha biográfica que publica en español la iglesia. Pero Víctor, aquí hay una coincidencia, una convergencia entre tu vida y la vida del obispo Wayne Christopher Waddell, cuando él fue presidente de misión en España, Barcelona. Tú estabas estudiando allá tu posgrado, tu doctorado, y por ahí tuviste la oportunidad de conocerlo, según me has platicado. Platícanos un poquito de él. ¿Quién es él? ¿Cómo es él? ¿Cómo es su trato? ¿Cómo es su español? Bueno, sí coincidimos allá del 2006 al 2009, que fue cuando él sirvió como presidente de la misión Barcelona, o España-Barcelona. Y en ese tiempo, 3 de sus hijos vivían con él. La hija mayor solamente ya estaba estudiando en BYU y los otros 3 era una jovencita de unos 18 años, un jovencito pues cuando llegaron tenía más o menos 12 o 13 años y un niño como de 8 años, Jonathan, era el más pequeño. Y sí, coincidimos porque asistíamos al mismo barrio. Y ese barrio era bastante peculiar, pero entre otras cosas, pues había gente de varios países o de muchos países, ¿no? Entonces era un barrio pues bastante hermanador. La realidad es que disfrutamos mucho de nuestra estancia en ese barrio. Y de repente llegaban familias de un país y luego de otro. Y bueno, estando ahí en el barrio, era el barrio al que asistían. Teníamos ahí como 10 misioneros siempre, porque asistían los de oficinas, más los misioneros de proselitismo del área, más el presidente de misión y su esposa, ¿no? Y en ese inter fue cuando el cambio y llegó el presidente Waddell y su esposa Carol. Y la realidad es que hicimos una buena relación de amistad. Y cómo es él él habla un excelente español, como lo veíamos ahí en su ficha biográfica. Él había servido en la misión en Barcelona, Sí, bastantes años atrás, pero conservó un español buenísimo. Y él me contaba que por su trabajo tenía relación con mucha gente que hablaba español
incluso por cuestiones de trabajo viajaba bastante a México. Entonces, por eso logró tener ese español tan fluido. Es un español prácticamente perfecto. Y bueno, una persona sumamente agradable, sumamente agradable. Es un hombre que no sé si se nota en las conferencias generales, pero mide cerca de 2 metros. Es muy, muy alto. Sí, se nota. Ajá. Sí. Y muy, muy agradable en su trato, muy, muy fino, una familia excelente, ¿no? Tuvimos oportunidad de convivir como familias, en varias ocasiones estuvimos en su casa, en varias ocasiones nos pidieron a mi esposa y a mí, que en ese tiempo éramos un matrimonio más o menos joven, teníamos solamente a nuestra hija pequeña, y nos pidieron que cuidáramos a sus hijos cuando ellos salían de gira, ¿no? Especialmente cuando la hija que tenía como 18 años también se fue a estudiar a BYU, entonces ya nada más quedaron los pequeños, uno como de 13 o 14, que era Mark, y el más pequeño Jonathan. Entonces nos pedían que fuéramos a su casa a estarnos con los niños mientras ellos estaban de gira, ¿no? Entonces ahí pudimos descubrir algunas cosas familiares totalmente buenas, ¿no? O sea, no tengo nada malo que decir de este matrimonio, de esta familia, porque nos llevamos algunas sorpresas muy agradables que a la postre nos han servido a mi esposa y a mí o sirvieron como ejemplo en cuanto a la crianza de nuestros hijos. No logramos ese nivel, hay que ser honestos, pero te pongo un ejemplo, Salvador. En una ocasión coincidió que estábamos allí en fin de semana y entonces ellos tenían reglas muy, muy claras y muy estrictas para sus hijos y sus hijos las sabían perfectamente, ni siquiera teníamos que estárselas recordando. Pero un domingo que nos despertamos y bueno, asistiríamos a la capilla a las 10 de la mañana, entonces mi esposa y yo nos despertamos temprano, pues para empezar a preparar desayuno y alistarnos y ver que los chicos se alistaran y demás. Y entonces mi esposa se llevó una sorpresa porque eran como las 8 de la mañana y ella va para despertar al niño que en ese tiempo tenía 8, máximo 9 años, Jonathan, y va a su habitación para despertarlo, pero se llevó una sorpresa. El niño ya estaba despierto, ya estaba bañado, ya estaba cambiado con su camisa blanca y corbata y estaba leyendo las escrituras. Y mi esposa se quedó así como un niño de 8 años puede estar haciendo esto, ¿no? Y obviamente no era más que el reflejo del trabajo de los padres, un trabajo muy de cerca con los hijos y que a pesar que tenían esa responsabilidad tan grande como líderes de misión, su prioridad seguía siendo sus hijos y no descuidaban el bienestar espiritual de ellos, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de algo que nos causó mucho, mucho impacto y de que veíamos que sí se podían hacer las cosas, ¿no? Esas cosas que a veces veíamos nosotros en discursos de conferencia general y decíamos, pues es que esas familias ideales, quién sabe en dónde están, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de conocer una familia que tenía las cosas muy claras en cuanto a cómo hay que enseñar a los hijos el evangelio, en cuanto a cómo hay que vivirlo, y realmente eso causó un impacto fuerte en nuestras vidas. Ya nos hablaste en un plano personal acerca de él y su familia y sus hijos, lo cual resulta maravilloso y me parece que es la parte más importante. Ahora, Víctor, la preparación profesional del obispo Guadel, porque para estar en el obispado presidente se requiere algo más que solo ser buena persona. ¿Quién es él? ¿En dónde se desarrolló? ¿Qué estudió? ¿Qué lo habilita para estar en esa posición? Él estudió en las áreas administrativas y de finanzas, no exactamente si una licenciatura en administración o directamente una licenciatura en finanzas, pero se desenvolvió siempre en el área financiera. Como dice aquí en su ficha biográfica, trabajó en Merrill Lynch, que es una de las principales entidades financieras de los Estados Unidos. Y bueno, él empezó desde abajo en esa empresa, pero llegó a ser vicepresidente en la misma, ¿no? Y dice que estaba encargado de las inversiones. Merrill Lynch es donde la gente lleva su dinero, las empresas llevan su dinero y ellos se encargan de hacer crecer ese dinero a través de inversiones. Y él era el VP o el vicepresidente de esa área, ¿no? En los últimos años que estuvo allí. Entonces, digamos que es un genio de las finanzas, es una persona muy, muy preparada en ese tema, ¿no?
Entonces, ahora que lo mencionas con el llamamiento, pues sí hay mucha relación, ¿no? Es decir, él está muy desarrollado o tiene muy desarrollada la parte de la administración y de las finanzas. ¿Y qué se necesita en un obispado presidente? Pues se necesita gente que sepa administrar. Imagínate todo lo que hay que administrar en la iglesia en cuanto a recursos materiales, recursos financieros. Entonces, este es el perfil que se busca de la gente en este llamamiento, ¿no? A diferencia de muchos otros, por ejemplo, ser autoridad general no te requiere realmente un perfil académico y por lo tanto vemos que hay médicos, hay abogados, hay administradores, educadores, etcétera. Pero en el caso del obispado presidente sí te requiere un perfil muy alto en cuanto a habilidades de administración. Y es el caso del obispo Guadel y es el caso también del obispo Causé, que es el obispo presidente, a quien también tuve el gusto de conocer estando en Barcelona, porque él estaba en París y era parte de la presidencia de área de Europa Oeste. Y lo conocí en una conferencia de Estaca y él nos contaba de su trabajo y justo lo mismo, ¿no? Él tiene una responsabilidad muy alta en un corporativo ahí en Francia. Entonces, es gente que ha tenido ese tipo de experiencia fuera y viene y trae esa experiencia para servir en la iglesia. Bien, entonces Víctor, él fue llamado como autoridad general y luego ya fue llamado al obispado presidente y ya lleva ahí pues varios años. Ahora, y estuvo en recientemente Sudamérica, estando en la como 70 autoridad general, estuvo en Sudamérica varios años. Entonces, seguramente, presidente en alguna de las áreas de allá. ajá, sí, Ok. ahí donde está Lima, Perú, Es ahí hay oficinas. Sudamérica Noreste, creo que se llama el área. Ok, en esa es donde estuvo, al menos, no sé si estuvo en más que esa, pero al menos estuvo en esa, porque recuerdo que estaba en Lima por algún tiempo. Y abarca Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, creo que también. Entonces, Entonces, seguramente muchos de nuestros hermanos lo conocen, ¿no? Llegaron por ahí a verlo en alguna ocasión. ahora recientemente, Víctor, que hubo esta situación con la iglesia de que tuvo una situación con los impuestos, con las empresas subsidiarias de la empresa, donde requería una cierta explicación por la multa que se le impuso a la iglesia o que acordaron pagar para que en relación con estas empresas subsidiarias en Estados Unidos, en la entrevista que se hizo con CNN, me parece, esta cadena, mandaron al obispo Christopher Waddell. Él fue el que respondió a la entrevista, ¿no? Y dio la explicación de lo acontecido. Y digamos que el obispado presidente es no sé exactamente cómo funciona, pero juega un papel muy, muy importante entre la primera presidencia y Ensign Peak. Ensign Peak es esta conjunto de, ahí es donde se conjuntan todos los negocios, porque la iglesia tiene estas empresas y negocios que sirven para financiar las actividades de la iglesia, y es a través del obispado presidente que se supervisa toda esta serie de empresas, y es, digamos, que el enlace entre la primera presidencia y Ensign Peak, el obispado presidente. De manera que, bueno, de ahí la relevancia de que sean personas sumamente preparadas en la cuestión financiera. Sí, todo lo que tiene que ver con las cuestiones temporales de la iglesia dependen del obispado presidente. Obviamente tienen mucha gente a su cargo, muchos departamentos que luego ya se dedica uno específicamente a finanzas, inversiones, otro se dedica a templos, otro a capillas, etcétera, ¿no? Eh, pero sí, básicamente ellos manejan todas las cuestiones temporales o todo lo que tiene que ver con recursos materiales y financieros de la iglesia. Pues qué responsabilidad, ¿no, Víctor? Y que no nos extrañe que en un futuro el obispo Guadel pueda ser el obispo presidente, ¿eh? Recordando simplemente el modelo, anteriormente Gerald Cusé era el obispo era consejero en el obispado presidente y luego ya lo llamaron como obispo presidente. Y bueno, quizás por ahí en el futuro pueda darse. Ahora, lo que no sé, Víctor, es si hay un tiempo definido para durar en estos llamamientos de responsabilidad. Tampoco lo sé, fíjate, porque él ya estuvo como segundo consejero del obispado presidente, justo cuando Gerald Cusé era primer consejero. ¿Mm?
y creo que duró como 4 o 5 años, ¿no? Creo que aquí lo Sí. dice, del 2015 al 2020, 5 años siendo segundo consejero, y ahora ya lleva 3 años siendo primer consejero del obispado presidente, pero también desconozco si hay un tiempo, ¿no? Como en el caso de los 70s, o si Sí. hay una edad límite, ¿no? Como en el caso de los 70s autoridades generales. Sí. Pues bueno, ahí está. Entonces, él es el obispo Guadel. Un agradecimiento, Víctor, por esta visión ampliada que nos brinda sobre su persona y esta oportunidad que tuviste de conocerlo en España. Ahora, el discurso, Víctor, del día de hoy, vamos a meternos, como lo habíamos anticipado, se llama Más que un héroe. Este es un discurso sumamente interesante y muy actual, muy actualizado. Siempre ha sido, pero hoy digamos que cobra una relevancia por el papel de que juegan las redes sociales y los influencers y demás. Hay unas advertencias muy claras sobre los peligros que yacen en, digamos, en esta parte de encumbrar a las personas en lugar de seguir a Jesucristo. A grosso modo, Víctor, ¿qué alcanzas a percibir de este discurso? Es un discurso muy, muy interesante. Fíjate que me recordó alguna ocasión en la que, siendo yo hermano ministrante o maestro orientador en esa época, no creo que ya era hermano ministrante, y tenía que visitar a una familia en donde había varios niños, y por alguna razón, estando pensando en cómo poder enseñar a esa familia, vi entre los juguetes de mi hijo varios superhéroes. Y entonces empecé a pensar en los superhéroes y dije, bueno, los superhéroes pueden ser una buena forma de enseñar a los niños, pero ¿qué les enseño a los superhéroes? Y se me ocurrió hablarles de los apóstoles. Les llevé fotos del quórum de los 12 apóstoles, y después de hablarles de los superhéroes y de los poderes que estos tenían y del bien que hacían a la humanidad, entonces los empecé a comparar con los apóstoles, ¿no? Como héroes también. Y destacamos ahí algunas características de los apóstoles, y también les hablé del poder que ellos tienen como testigos especiales de Jesucristo. Y entonces recuerdo esto porque viene a cuenta con el discurso, ¿no? El obispo Guadel nos va a hablar de héroes, o de algunos héroes, tanto los que tenemos cuando somos niños, como héroes que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, y de cómo debe ser nuestra perspectiva acerca de estos héroes, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de héroes, digamos que fuera del Evangelio. Y hay muchos tipos de héroes que él menciona, ¿no? Y los vamos a ver, pero esto viene a cuento por el tema de cuál debe ser nuestro trato dependiendo del tipo de héroes de que estemos hablando. Entonces, ¿es malo que haya héroes? Pues no, porque por definición, un héroe sería una persona que hizo el bien a alguien, o que, sí, básicamente, ¿no? Es alguien que hace el bien, a veces de manera masiva, pero a veces puede ser a una persona en particular o a una familia en particular. Entonces, estamos hablando de que sí hay héroes, no significa que no tenga que haber héroes en nuestras vidas, eso es algo que nosotros no controlamos, ¿no? Existen los héroes, pero aquí el mensaje va a ser de cómo vemos a esos héroes o cómo tenemos que verlos, y entonces va a introducir esta figura, ¿no? Y el título lo dice, más que un héroe. Y ya podemos imaginar de quién nos está hablando. Entonces vamos a ver de estas características que vemos en los que son héroes, cómo es que Jesucristo tiene esas características y muchas más, ¿no? Y de por qué a él lo tenemos que ver como el principal héroe en nuestra vida. Bien, pues entonces en este marco vamos a presentar la primera parte del mensaje del Elder Christopher o del obispo Christopher Waddell. Va. Desde 1856 hasta 1870, miles de santos de los últimos días empujaron sus carretas de mano al viajar al Valle del Lago Salado. Hace muchos años, en esta semana, en octubre de 1856, el presidente Brigham Young se sorprendió al escuchar que 2 compañías de mano, las guiadas por Edward Martin y James Whitney, todavía estaban a cientos de kilómetros de Salt Lake, con el invierno próximo a llegar. Al día siguiente,
Todavía el presidente Yang se puso frente a los santos y declaró: muchos de nuestros hermanos y hermanas están en las planicies con carros de mano y debemos traerlos aquí. Vayan y traigan ahora a esa gente que se encuentra en las planicies. Tan solo 2 días después, los primeros grupos de rescate partieron en busca de los pioneros de carros de mano. Un miembro de la compañía Willy describió la desesperada situación en la que se encontraban antes de la llegada del equipo principal de rescate. Él relató: justo cuando parecía que todo estaba perdido y que no había más razones para vivir, como un relámpago desde un cielo despejado, Dios contestó nuestras oraciones. Divisamos a un grupo de rescate que traía alimentos y provisiones. ¿Cómo le dimos gracias a Dios por nuestro rescate? Quienes los rescataron fueron héroes para los pioneros. Pusieron su propia vida en riesgo en condiciones climatológicas extremas para llevar a todos los que fuera posible a salvo a casa. Uno de esos héroes fue Ephraim Hanks. A mediados de octubre, y sin saber de la situación de los carros de mano, Hanks regresaba a su casa en Salt Lake después de un viaje, cuando, durante la noche, una voz lo despertó diciendo: la gente de los carros de mano está en dificultades y te necesitan. ¿Irás y los ayudarás? Con esa pregunta resonando en su mente, se apresuró a regresar a Salt Lake City. Y al enterarse de la petición del presidente Heber C. Kimball de voluntarios adicionales, Hanks salió al rescate al día siguiente por su propia cuenta. Rápidamente, pasó a personas que ya estaban en camino al rescate, y al llegar a donde estaba la compañía de Martin, Hanks relató: lo que vi al entrar en el campamento nunca se podrá borrar de mi memoria, y fue suficiente para conmover al corazón más duro. Ephraim Hanks pasó días yendo de una tienda a otra bendiciendo a los enfermos. Relató que en muchas ocasiones, cuando bendecíamos a los enfermos y reprendíamos las enfermedades en el nombre del Señor Jesucristo, los enfermos se reanimaban de inmediato, eran sanados casi al instante. Ephraim Hanks siempre será un héroe para esos pioneros de carros de mano. De manera similar a ese rescate extraordinario, los acontecimientos que influyen en nuestras vidas e incluso el curso de la historia a menudo son el resultado de las decisiones y los logros individuales de hombres y mujeres, como grandes artistas, científicos, líderes empresariales y políticos. A menudo se honra a estas extraordinarias personas como héroes, con monumentos y sitios conmemorativos construidos en homenaje a sus hazañas. De pequeño, mis primeros héroes fueron atletas. Mis primeros recuerdos son de coleccionar tarjetas de béisbol con las fotos y estadísticas de los jugadores de béisbol de las grandes ligas. La adoración a héroes, cuando se es niño, puede ser divertida e inocente, como cuando los niños se disfrazan de su superhéroe favorito para Halloween. Aunque admiramos y respetamos a muchos hombres y mujeres talentosos y extraordinarios por sus habilidades y contribuciones, el grado en que son venerados, si se lleva a un exceso, puede ser el equivalente a los hijos de Israel adorando un becerro de oro en el desierto de Sinaí. Como adultos, lo que antes era una diversión inocente de la infancia puede convertirse en una piedra de tropiezo cuando la adoración a héroes políticos, blogueros, influencers, atletas o músicos nos hace traspasar lo señalado y perder de vista lo que es verdaderamente esencial. Para los hijos de Israel, el desafío no fue el oro que llevaban consigo en su viaje a la tierra prometida, sino lo que permitieron que el oro llegara a ser, un ídolo, el cual se convirtió en el objeto de su adoración, apartando su atención de Jehová, quien había dividido las aguas del Mar Rojo y los había liberado de la servidumbre. Su enfoque en el becerro afectó su capacidad de adorar al verdadero Dios. Oye, Víctor, ¿el Elder Waddell habla tan rápido como en su discurso? Sí, habla rápido. No en las conversaciones, pero sí cuando discursa habla muy rápido. Sí, en general sí. Va corriendo en su discurso, ¿eh? O sea, se ve que el intérprete, pero va tratando de alcanzarlo. Sí habla rápido, pero ¿sabes qué pasa en algunos discursos de conferencia general? Que ellos tienen un tiempo determinado. A ellos les dicen, tienes 10 minutos y medio y no puedes pasarte de 10 minutos y medio ni un segundo. Entonces, una vez que ellos preparan, ese es todo un desafío, ¿eh? O sea, tienen que hacer encajar el contenido de su discurso a esos 10 minutos y medio, ¿no? Por ejemplo.
Sí. Entonces, a veces ya lo tienen preparado y lo practican y resulta que hace 11 minutos y medio. Entonces, ¿cuál es la estrategia en lugar de quitarle contenido? Bueno, pues lo digo más rápido, ¿no? Y a eso me sonó más a este discurso, una cuestión de tiempo. Pero Ajá. sí, no habla lento para nada, ¿no? No como como algunas autoridades o apóstoles que sí vemos que hablan de manera pausada, él no, él habla de manera muy fluida y rápida. Sí. Bien. Hecho este paréntesis, vámonos a la sustancia. Vamos. A ver, aquí, Víctor, podríamos seccionar esta primera parte en una introducción donde habla de héroes que rescataron a personas, a los santos que estaban languideciendo en el camino a Salt Lake, ¿no? En esta travesía que estaban haciendo por el oeste de los Estados Unidos, específicamente habla de estas famosas compañías de Martin y Willie y que rescataron alrededor del año 1856. Bien, y específicamente se centra en uno de los héroes, Ephraim Hanks. Entonces termina diciéndonos, después de relatar esta historia, uno de esos héroes fue justamente Ephraim Hanks, ya traduciendo el nombre, ¿no? Entonces, pero luego Víctor después nos hace revir ahí el discurso y empieza a hacer una serie de advertencias en cuanto a cómo funciona el mundo y cómo podemos llegar a adorar héroes fuera de, y habla de prácticas infantiles, como la de coleccionar tarjetas de béisbol y demás, deportivos, coleccionar ciertas cosas, pero luego hace una advertencia, ya como adulto ya es distinto, y hace una serie de advertencias en cuanto a políticos, blogueros, influencers, atletas y demás. Entonces, digamos que en un punto dice, bueno, este que los rescató es un héroe y esto hay que tener cuidado. ¿Sí? Entonces, visto esta forma en que él empieza planteando el tema, Víctor, adelante con tu análisis. Déjame sacar una arista antes de propiamente hablar de los héroes, Salvador. Y fíjate que es interesante cómo, y todos recordamos o hemos escuchado alguna vez, ¿no? Este discurso de Brigham Young, en donde invita a los hermanos a demostrar en ese momento su verdadera religión, ¿no? De ir y rescatar a esos que estaban en dificultades. De Y hecho, sí. este fue un eslogan, ¿no? Que adoptó la iglesia en un tiempo cuando fue no sé qué aniversario de Vayan al Rescate. Y se hizo una publicidad grande. Fue cuando sacaron de himno de una obra de amor a salir, como, no me acuerdo cómo se llama. Fue en cada paso, ¿no? Fue en cada paso. En cada paso y demás. Entonces, sí, Vayan al Rescate fue el título, ¿no? De esto. Sí, que es un tema que rescató el presidente Hinckley, ¿no? Sí. Fue en la época del presidente Hinckley que él hizo alusión a este discurso. Yo por eso lo recuerdo bien, el discurso de Brigham Young, no porque haya estado allí, pero estuve cuando la época del presidente Hinckley. Y él habla de esto, ¿no? En donde el presidente Brigham Young les dice, bueno, es hora de mostrar su verdadera religión y vayan y rescátenlos. Y bueno, vemos aquí en este relato que en 2 días en 2 días se preparan, ¿no? Para luego ir a rescatar a la gente. Pero mi punto al que quiero llegar es ellos están en la conferencia general y escuchan directamente de la voz del profeta una invitación a actuar. Pero ¿qué pasó con Ephraim Hanks? Ephraim no estaba en la conferencia general, no estaba en Salt Lake. Él venía por cuestiones de trabajo, estaba fuera, y entonces días después él viene regresando, haciendo escalas por ahí en el monte, y dice que una noche lo despierta una voz, diciéndole que se apresure, ¿no? Diciéndole, la gente de los carros de mano está en dificultades y te necesitan. ¿Irás y los ayudarás? Entonces, a diferencia del resto de la gente que estaba en Lago Salado, que fue invitada directamente por el profeta, en el caso de Efraín, que no tuvo alcance a esas palabras del profeta, una voz lo despierta en la noche. Entonces, el Padre nos habla de diferentes maneras y puede ser a través del profeta, pero también puede ser una voz en medio de la noche que nos despierta y nos invita a hacer algo.
necesitamos estar receptivos para eso, ¿no? Tanto para una como para otra. O puede ser una pequeña impresión del espíritu la que nos está invitando a hacer algo. Es decir, no tiene que venir directamente con palabras que escuchamos en una conferencia general, lo cual nos sirve a muchos, pero hay otras maneras en cómo el Señor nos está hablando. Entonces, esa es la primera cosa que quería rescatar. La segunda, ya hablando de los héroes, Salvador, y fíjate a qué nivel pone los héroes en este relato, ¿no? Él está hablando de estos héroes que van y rescatan a los hermanos que literalmente estaban muriendo. Y destaca, como bien decías, a Ephraim Hanks, en donde parece que él incluso hizo más, ¿no? Porque fíjate, él sale tarde al rescate, ya le llevaban de ventaja algunos días muchos hermanos, y él empezó a pasar, me imagino que iba en un caballo, él empezó a pasar a los que ya iban adelante de él, de tal manera que probablemente, no estoy seguro si fue el primero que llegó, pero es de los primeros que llega a donde está el campamento y se encuentra con algo que otros, he leído otros relatos y algo describen como, perdón, lo describen como algo para llorar. O sea, la gente llegaba y veía a esa gente que estaba en el campamento y la primera cosa que hacían era llorar, solamente de verlos. Entonces, imagínate cómo estaría la situación. Y es algo similar a lo que pasa con Efraín. Y dice que iba de un lado a otro bendiciendo gente y bendiciendo enfermos. Y entonces muchos de ellos sanaron, ¿no? De tal manera que alguien escribió de estas cosas que hizo Ephraim Hanks. Y queda como un héroe, ¿no? Pero lo que quiero decir es la vara tan alta que pone el obispo Waddell para describir a un héroe o a un grupo de héroes, para que lo pongamos en perspectiva respecto a héroes que podemos tener como adultos en este tiempo y en esta época. Realmente son héroes, y yo más que héroes les llamaría ídolos. A veces son ídolos, ¿no? Y pueden ser artistas, pueden ser deportistas, y yo creo que este es un tema muy común entre los hombres, y pueden ser políticos, y pueden ser otros, ¿no? Entonces hay que ponerlo en perspectiva. ¿Realmente estos son héroes? Es decir, un futbolista, ¿qué está haciendo por mí? A lo mejor me está inspirando a ser mejor, ¿no? Pero hay que ponerlo en la justa medida de qué estamos haciendo, ¿no? Y entonces hace las advertencias el obispo Waddell diciendo, lo peligroso no es admirar a alguien, o no es poner a alguien como un héroe o como un ídolo, diría yo. Lo peligroso es cuando los veneramos en exceso. Entonces ahí ya se está desviando nuestro corazón hacia cosas que realmente no son importantes. ¿Qué opinas de eso? Una de las características que, el distintivo que le da el obispo Waddell ahí en su discurso a este hermano Hanks, y a todos los que fueron al rescate, y que por eso se convirtieron en héroes, Víctor, es que, dice, pusieron su propia vida en riesgo en condiciones climatológicas extremas para llevar a todos los que fuera posible a salvo a casa. Es decir, dieron algo más allá de lo ordinario, incluso con el riesgo que ellos mismos estaban tomando de perder sus vidas. Una de las películas que retrata muy dramáticamente esto es la película esta de, no sé cuántos milagros son, siempre me confundo, 23, 17, ¿sí? Esta película de 17 milagros lo retrata muy bien, y ahí se ve que el primero que llega es un hombre a caballo. Ignoro si tratan de retratar esta imagen de Ephraim Hanks, pero sí veo, y de acuerdo con el texto del discurso, que son personas que dieron mucho aún a costa de perder ellos tanto más, ¿sí? Como incluso su vida. Entonces, un héroe, Víctor, en términos del Evangelio, sería semejante a lo que hizo Jesucristo, ¿no? Dar su vida. Jesucristo lo dijo, ¿no? Ninguno tiene más amor que este, que uno de su vida por sus amigos.
Entonces, estos rescatadores que envió el profeta estaban poniendo en riesgo su vida. Y no estoy sugiriendo que cada situación tenga que ser dramática al punto de perder la vida o correr el riesgo de perder la vida, pero sí digo que un héroe en términos del Evangelio requiere sacrificar algo. Por ejemplo, te doy este recurso para que consigas alimento a costa de que yo deje de comer. ¿Sí? Sería una forma, dar algo que verdaderamente, no algo que nos sobre, sino algo que quizás hasta sea indispensable para nosotros. Entonces, un héroe en términos del Evangelio es, al menos viendo este distintivo que hace el Christopher Waddell ahí en su discurso, es alguien que está dispuesto a dar lo necesario y lo que el Señor requiere a una costa, si fuera necesario, de poner sobre el altar del Señor, de los sacrificios, algo que pudiera ser necesario para nosotros. ¿Y cuál es la motivación, Salvador? Estoy pensando en esta parte, ¿no? Es decir, es alguien que sí está dispuesto a dejar de comer, por ejemplo, que uno lo haría por sus hijos sin pensarlo, ¿no? Pero ya cuando tienes que hacerlo por alguien más, a lo mejor el dejar de comer es un poco extremo, pero el dar de tu tiempo, de tiempo que ya tenías destinado para tu familia o para ti mismo, dar o sacrificar ese tiempo y ponerlo al servicio de alguien, ¿qué es lo que te motiva a hacer eso? En el caso de ellos, aceptan la invitación del presidente Brigham Young y van y lo hacen. Pero ¿es solo eso? ¿Es solo porque acudes a un llamado? ¿Qué pasa cuando no te llaman, no? ¿Qué pasa cuando no te están invitando? ¿Cuál es la motivación que tiene que haber para que tú hagas ese tipo de sacrificios? Y que además no tienes que buscar un reconocimiento, ¿no? No se busca en el servicio en la iglesia que me hagan un monumento o que esa familia me recuerde siempre como un héroe. ¿Cuál es la motivación correcta para hacer esto? Esa es una excelente pregunta y creo que tiene que ver con el amor. Cuando estabas formulando tu pregunta, yo pensé en los misioneros de servicio, en los matrimonios y también en los jóvenes misioneros de proselitismo. Los misioneros de proselitismo, Víctor, y no en todos los casos, pero muchas veces el joven sale por tradición familiar o tradición en la iglesia. ¿Sí? No sé en qué porcentaje, sería imposible medirlo para mí, pero quizás un presidente de misión pueda advertir mejor esto. ¿Cuántos de los jóvenes que llegan ahí llegan por el verdadero motivo? Por el contrario, Víctor, que el verdadero motivo, respondiendo a la pregunta directa, es el amor al Salvador, el amor a Dios, el cumplir el gran mandamiento, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, al cumplir estos dos mandamientos, uno sale y sirve y da de su tiempo. Pienso en un matrimonio de servicio. ¿Quién los invitó? Nadie. No directamente, ¿verdad? Normalmente no. Aunque sí hay una invitación profética de los necesitamos, y hay un discurso que no hemos analizado aquí del Elder Rasband sobre los misioneros de servicio, que me lo brinqué ese discurso, porque necesito a alguien especial que venga a hablar de ese discurso. Entonces, estos normalmente levantan la mano y dicen, yo quiero servir. ¿Y qué dejan, Víctor? ¿Dejan hijos? ¿Dejan nietos? ¿O dejan tiempo para estar en la comodidad del hogar? Muchas veces las misiones implican salir del hogar, o muchas veces simplemente implican dejar o dedicar unas horas de tu tiempo y salir, no sé, 8 o 10, las horas que se requieran, pero en tu misma localidad. Esas horas no estás con tus nietos. Si estás allá, no estás con tus nietos. Si estás allá, no estás con tus hijos. Si estás sirviendo como misionero de servicio, no estás pachangueándotela con tus amigos de tu edad. Entonces, ¿qué es lo que los motiva?
yo claramente veo en los hermanos mayores o en los matrimonios, cuando están en pareja, veo un amor hacia las personas y hacia Jesucristo. Y en ese sentido, Víctor, yo creo que estos se convierten en verdaderos héroes, porque van y rescatan almas y las sacan de las planicies congeladas para traerlas de regreso a Sion. Excelente. Ahora, contrastemos esto, Salvador, con estos héroes a los que se refiere el obispo Guadel, y lo voy a poner entre comillas, héroes o ídolos. Y que él menciona varios tipos, ¿no? Él menciona, déjame ver por aquí, pero él habla de influencers, Políticos, atletas, blogueros, músicos. Esos qué? son los... Sí. ¿Qué nos llevaría a confundirnos pensando que ellos son héroes? Esa sería mi pregunta, ¿no? Fíjate que resulta muy, muy interesante el punto, porque muchas veces defendemos a los políticos y sus ideas o su ideología como si fuera, no sé, algo totalmente nuestro, y nos lleva a terrenos de discusión, confrontación y división con amigos, familiares, compañeros del trabajo. ¿Qué nos lleva a confundirnos, Víctor? Creo que lo dice el obispo Guadel, cuando no tenemos el enfoque adecuado. Sí, creo que todo se basa en el enfoque, y dice, al final de lo último que alcanzamos a ver en el video, la frase con la que termina es, hablando de los hijos de Israel cuando transformaron el oro en un ídolo, en un becerro de oro, y empezaron a adorarlo. Les dice, bueno, el problema no era el oro, el problema era el enfoque que le dieron, y que eso se convirtió en su objeto de adoración. Entonces dice, y lo cito, su enfoque en el becerro afectó su capacidad de adorar al verdadero Dios. Entonces, cuando yo empiezo a visualizar a ese político, a ese músico, a ese atleta, o sobre todo hoy en día, a ese bloguero o a ese influencer, entonces, y yo empiezo a ver sus ideas como la principal influencia en mí, y dejo de lado el enfoque del Salvador, ahí, Víctor, me estoy metiendo en un terreno pantanoso. Sí, y dice el obispo Guadel, ¿no? Eso nos puede llevar a perder de vista lo que es verdaderamente esencial. Es decir, estamos de alguna manera invirtiendo las prioridades o invirtiendo el enfoque que deberíamos de tener. Porque realmente nuestro corazón no puede estar puesto en muchas partes al mismo tiempo, ¿no? O en muchos héroes al mismo tiempo. Es decir, tú, Salvador Vázquez, no eres fan de un club deportivo de fútbol y de otro. O sea, realmente tu corazón está puesto sobre uno, ¿no? Yo creo que es parte de nuestra naturaleza humana. O no tienes una adoración por la derecha política y por la izquierda al mismo tiempo. O sea, no, esto no puede ser, ¿no? Entonces, viéndolo de este punto de vista y entendiendo las palabras del obispo Guadel, cuando nosotros adoramos a estos héroes, y él lo pone entre comillas, cuando adoramos a estos héroes, estamos desenfocándonos de Jesucristo y de lo que es realmente importante. Es decir, parece que hay una incompatibilidad o que no podemos tener al mismo tiempo este tipo de héroes, o no podemos estar adorando a este tipo de héroes al mismo tiempo que adoramos a Jesucristo. Ahí hay una o cierta incompatibilidad. Por lo tanto, cuando nos enfocamos en adorar a estos héroes, estamos disminuyendo o de plano eliminando nuestra adoración al Salvador. Me acuerdo, Víctor, en una, no sé si fue clase, charla que mi esposa dio para, me parece que era jóvenes adultos solteros. Ella le dio este enfoque justamente, Víctor, y dice, bueno,
¿quién es el mayor influencer en su vida? El mayor influencer en su vida es Jesucristo. Él es el que, porque ese es un influencer, ¿no? Alguien que influye en tu ideología, en tus pensamientos, en tu conducta. Ujú. Por eso se le llaman influencer, porque tienen un alcance a miles de personas. Entonces, ¿quién es nuestro mayor influencer? ¿Russell M. Nelson? ¿Mi apóstol favorito, Uchtdorf? ¿O Bednar? ¿O el apóstol Gong? Pueden ser influencers, ¿no? Pero el mayor influencer en nuestra vida, Víctor, debe ser Jesucristo. Y en ese caso estoy pensando el tener o el ver como influencers, no me gusta utilizar esta palabra, ¿no? Para describir a los apóstoles, pero vamos a decirlo así, el ver como influencers a estos apóstoles o al presidente de la iglesia, no nos distrae de Jesucristo realmente, ¿no? Nos lleva Nos lleva a Jesucristo. a ese influencer mayor o a ese héroe mayor a quien realmente debemos de adorar. Entonces, hay que ver esos enfoques, ¿no? Hay que ver en dónde están nuestras prioridades. Si yo digo, a mí me encantan los discursos de Elder Bednar y los he leído todos, no está mal, o sea, está excelente, porque eso me va a acercar más a Jesucristo. Es decir, los profetas, los apóstoles son un medio para acercarnos más a Jesucristo. Pero ya si empiezo a leer, por ejemplo, literatura, fíjate que hoy está muy, muy de moda, Salvador, la literatura en relación a la inteligencia artificial, al poshumanismo, al transhumanismo, y entonces yo escucho, al menos entre mis colegas, mucha admiración por este tipo de autores y por este nuevo conocimiento que traen, ¿no? Y yo cuando los escucho, yo digo, pues, o sea, porque, no sé, un compañero, por ejemplo, está hablando, no, es que cuando lleguemos al 2050, o no, de aquí al 2080, y yo me quedo pensando, ¿será que vamos a llegar a eso? O sea, te estás preocupando por cosas que a lo mejor realmente ni nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? Pero es una pérdida de enfoque. Es el estar escuchando a esos influencers o a esos autores que traen esas ideas tan modernas o esas predicciones acerca del futuro y que a veces hasta te asustan, ¿no? De cómo los robots nos van a reemplazar a los humanos y lo te quedas pensando y si te enfocas en Jesucristo, eso no va a pasar. No va a pasar porque antes de eso, antes de que eso sucediera en un recorrido natural de la sociedad, antes de que eso sucediera, van a pasar otras cosas que tienen que ver con la segunda venida de Jesucristo, ¿no? Entonces, algunas cosas pueden ser compatibles, algunas de estas ideas pueden ser compatibles con el Evangelio y con lo que sabemos que va a pasar, pero otras están totalmente fuera de lugar, ¿no? Entonces, eso nos puede llevar a perder el enfoque. Sí, tus compañeros necesitan platicar con César, con Carlos y con Alvaradejo. Oye, por cierto, yo no sé, aquí está César comentando, yo no sé qué hace allá y no está acá. César, Pero sí, dice, sí, dice. dale la instrucción a César. César, siempre que estés libre en este horario, tienes que estar aquí en pantalla. Únete con Exacto. nosotros. Sí, pero se queda dormido, dice César. Nuestro tiempo, atención, recursos son limitados. Debemos ser conscientes que cuando los consumimos en una cosa, los quitamos de otra. Uno de las mayores distracciones y ladrones del tiempo hoy en día es el simple scroll interminable en el teléfono. Sí, estar ahí, ¿no? Nada más. Sí. Ahora, Víctor, esto que dice César es muy interesante, ¿no? A mí me pasa, ¿no? A mí me encanta, Víctor, es hacer esto, el podcast, y me encanta consumir el podcast. Entonces, a veces, en determinados espacios de mi trabajo, yo puedo estar escuchando algo y seguir trabajando, pero en otros simplemente necesito estar enfocado en el trabajo porque me distrae. No tengo tanta capacidad. Y a veces, Víctor, digo, ok, ¿qué voy a escuchar mientras estoy trabajando? Y en mi mente está entre escuchar un podcast de un influencer o escuchar cualquier otro contenido del Evangelio.
en redes sociales. Entonces, Víctor, en estas decisiones, y no estoy diciendo que todo tiene que venir del Evangelio o de los contenidos de la iglesia, creo que hay mucha riqueza fuera de la cual podemos aprender muchas cosas, pero sí veo que la primer y principal influencia debe de venir de Jesucristo y las fuentes que nos llevan a Él. Y fíjate que es la brújula correcta, ¿no? Y de esa manera, cuando tú tienes bien claro Jesucristo y su evangelio y las cosas que están por venir, y tú escuchas o lees o te topas o ves un video o lo que sea, está bien. Quizás habrá información que te sirva para algo, pero eso no te va a hacer perder el enfoque, porque tú estás enfocado en Jesucristo. Tú tienes un conocimiento de su evangelio, tú sabes lo que es importante y lo que no es importante en esta vida. Entonces, cuando llegan esas cosas, esas pequeñas cosas que son inevitables, a través de un libro, o a través de un video, o a través de una conversación, o de una noticia, está bien, la escuchas, aprendes lo que tienes que aprender, pero no te desenfoca. Me parece que ahí está la clave, en no desenfocarte. Ya. Y lo mismo con los deportes, ¿no? No desenfocarte. Lo más importante es Jesucristo. Y me parece que más adelante habla de eso el obispo Guadel, especialmente cuando se refiere al día de reposo. Pero no me adelanto en esa parte. Pues vamos a darle, Víctor, para que no se nos venga el tiempo encima. Vamos. El héroe, ahora y siempre, nuestro héroe es Jesucristo. Y cualquier cosa o persona que nos distraiga de sus enseñanzas, como se encuentran en las Escrituras y por medio de las palabras de los profetas vivientes, puede influir negativamente en nuestro progreso en la senda de los convenios. Antes de la creación de este mundo, miramos hacia Jesucristo cuando quedó claro que el plan propuesto por el Padre Celestial, el cual incluía la oportunidad de progresar y llegar a ser como Él, estaba siendo cuestionado. Jesucristo no fue solamente el líder de la defensa del plan de nuestro Padre, sino que también desempeñaba la función más crucial en su implementación. Él respondió al Padre y se ofreció a sí mismo en rescate por todos, a fin de pagar una deuda que cada uno de nosotros incurriría por el pecado, pero que no podríamos pagar por nosotros mismos. Presidente Dallin H. Oaks ha enseñado: Jesucristo ha hecho todo lo que es esencial para nuestra travesía por la vida terrenal hacia el destino señalado en el plan de nuestro Padre Celestial. En el jardín de Getsemaní, cuando se enfrentó a tan abrumadora tarea, el Salvador dijo valientemente: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y procedió a tomar sobre sí la suma de los dolores, enfermedades y sufrimiento por los pecados de todos los que vivirían. En un acto perfecto de obediencia y entrega, Jesucristo completó el acto supremo y heroico de toda la creación, culminando en su gloriosa resurrección. En la conferencia general más reciente, el presidente Russell M. Nelson nos recordó: sean cuales sean las preguntas o los problemas que tengan, la respuesta siempre se halla en la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Aprendan más sobre su expiación, su amor, su misericordia, su doctrina y su evangelio restaurado de sanación y progreso. Acudan a él, síganlo. Y quiero agregar: elíjanlo. En nuestro complejo mundo puede ser tentador acudir a los héroes de la sociedad en un esfuerzo por dar claridad a la vida cuando ésta puede parecer confusa o aún abrumadora. Compramos la ropa que patrocinan, aceptamos la política que promueven y seguimos las sugerencias que comparten en las redes sociales. Esto podría estar bien como una distracción temporal, pero debemos estar atentos a que esta forma de adoración de héroes no se convierta en nuestro becerro de oro. Elegir al héroe correcto tiene consecuencias eternas. Cuando nuestra familia llegó a España para comenzar nuestro servicio como líderes de misión, encontramos una cita enmarcada del elder Neil A. Maxwell, que tiene relevancia con respecto a los héroes que elegimos seguir. Él dijo: si no han elegido el reino de Dios por sobre todas las cosas, al final no importará lo que hayan elegido en su lugar. Hermanos y hermanas, es al elegir a Jesucristo, el Rey de Reyes, que elegimos el reino de Dios. Cualquier otra opción equivale a elegir el brazo de la carne o un becerro de oro. Y finalmente eso fallará para nosotros. En el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, leemos el relato de Sadrach, Mesach y Abednego,
quienes claramente sabían qué héroe elegir, y no era ninguno de los dioses del rey Nabucodonosor. Con confianza ellos declararon: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Como enseñó el apóstol Pablo, hay muchos dioses, y puedo añadir muchos héroes, ante quienes se nos invita a inclinarnos, a adorar y aceptar. Pero tal como lo sabían los tres amigos de Daniel, solo hay uno que tiene la garantía de librar, porque él ya lo ha hecho y siempre lo hará. Para nosotros, en nuestro viaje de regreso a la presencia de Dios, a nuestra tierra prometida, el problema no es el político, el músico, el atleta o el videobloguero, sino más bien decidir permitirles que se conviertan en los objetos principales de nuestra atención y enfoque, en lugar de que sean nuestro Salvador y Redentor. Lo elegimos a Él, a Jesucristo, cuando elegimos honrar su día, ya sea que estemos en casa o de vacaciones. Lo elegimos a Él cuando elegimos sus palabras en las Escrituras y en las enseñanzas de los profetas vivientes. Lo elegimos a Él cuando elegimos tener una recomendación para el templo y vivimos dignos de su uso. Lo elegimos a Él cuando somos pacificadores y rehusamos ser contenciosos, especialmente cuando tenemos diferencias de opinión. Ningún líder ha demostrado más valor, jamás. Ningún benefactor ha demostrado más bondad, ningún médico ha curado más enfermedades y ningún artista ha sido más creativo que Jesucristo. En un mundo de héroes, con monumentos y museos dedicados a las hazañas de los hombres y mujeres mortales, hay uno que está por encima de todos los demás. Testifico que Jesucristo no es solamente nuestro héroe, Él es nuestro Señor y Rey, el Salvador y Redentor de la humanidad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Le di de corrido, Víctor, para efectos de optimizar el tiempo, pero vámonos con el análisis puntual de cada uno de los puntos que él hizo, ¿no? En donde comenzó esta segunda parte, comienza justamente haciendo esta declaración sobre, y lo dice, el héroe, nuestro héroe, ahora y siempre es Jesucristo. Entonces, a partir de aquí, Víctor, vámonos con el análisis, si quieres, de manera ordenada, de acuerdo con el orden de los temas. En un primer punto de esto, ¿qué quisieras mencionar? Tu micro. Él resalta a Jesucristo con esas palabras que ya mencionaste, ¿no? Él es nuestro héroe ahora y siempre. Y entonces explica por qué. Y entonces él dice, pues él ha hecho o él hizo todo lo que ustedes necesitan para pasar por esta vida y regresar a la presencia del Padre. Es decir, si alguien, como tú decías, ¿no? Si alguien puede influir realmente en nuestra vida desde una perspectiva temporal y eterna, ese es Jesucristo. Reúne esos dos requisitos. Entonces, en ese sentido, es un héroe, o un influencer, como estábamos hablando, ¿no? Porque podríamos definir un héroe o un influencer o un ídolo. Bueno, ídolo podemos dejarlo al lado. Héroe o influencer en alguien que tiene una influencia positiva en nuestra vida, ¿no? O que al menos así lo percibimos, o que hizo algo por nosotros. Entonces él dice, en este contexto, Jesucristo es el héroe. Y explica acerca de la expiación. Dice, eso que él hizo es todo lo que ustedes necesitan para regresar a la presencia del Padre. Él ya pasó por eso, entonces les está allanando el camino o la travesía para que ustedes puedan llegar. Entonces, ¿qué más influencia o qué más acción heroica estaríamos buscando, no? No hay más que esa. Y más adelante él dice, nadie ha tenido más bondad por la humanidad, nadie ha sanado más enfermos. Entonces, realmente este es el influencer de nuestras vidas o el que nosotros tenemos que adorar. Entonces, esa sería la primera parte, ¿no? ¿Cómo relaciona él estos actos de heroísmo con lo que hizo Jesucristo por nosotros y la influencia que ha tenido en nosotros? Fíjate, estoy viendo la definición de influencer en redes, al hacer una búsqueda rápida en Google, y dice, un influencer es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto.
y por su presencia e influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un prescriptor interesante para una marca. Entonces, ¿quién es el que le da credibilidad al influencer? El que lo escucha, ¿no? Los seguidores. Los seguidores. Uh-huh. Entonces, cuando lo empiezan a seguir, le dan esa credibilidad y le dan ese poder. Es muy interesante, Víctor, que nosotros le damos poder a las personas. Por ejemplo, nosotros decidimos creer en un político o en un influencer de redes sociales y al decidir creerle, entonces yo le estoy dando poder sobre mí. ¿Sí? Lo mismo pudiera suceder, mira, por ejemplo, dice, aquí está nuestro amigo, el influencer más influencer del Evangelio, nos dice que nosotros somos influencers. ¿Cómo ves, Víctor? Hola, Pepe, buen día. Nada más me da risa. Mira, qué interesante lo que dice. Es que de acuerdo al término de que tú leíste, ¿no? Sí. Encaja. Y muchas veces, por ejemplo, terminan citando al Albaradejo, Víctor. Aquí Sí. en Albaradejo dijo una vez, sí. Entonces, ¿por qué? Porque le dan ese poder sobre ellos. Y empiezan a creerle al Albaradejo, y no que Albaradejo se convierta en un ídolo, o tú, Víctor, o Pepe Valle, sino que empiezan a darle ese poder a sus palabras que los conducen a Cristo al final de cuentas. Lo que trato de decir es que nosotros le damos poder al influencer, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede cuando yo decido creer en Cristo. Yo decido creer en Cristo. Cuando yo decido creer en Cristo, le doy poder a Él, ¿sí? Sobre mí, Él me llena de su poder. Cuando, y entonces yo me lleno de ese poder del Salvador y me empieza a habilitar, es su gracia habilitadora. Y empiezo a hacer convenios con Él y eso me da poder de Él. Ahora, Víctor, quiero referirme a una parte específica del discurso, de este primer párrafo que estamos viendo. Y lo leo literalmente, dice, antes de la creación de este mundo, miramos hacia Jesucristo cuando quedó claro que el plan propuesto por el Padre Celestial, el cual incluía la oportunidad de progresar y llegar a ser como Él, estaba siendo cuestionado. Y vino a mi mente esta parte, se presenta el plan. Y el Padre dice, bueno, ¿a quién envío? Y Jehová levanta la mano y dice, heme aquí, envíame a mí. Y luego el Hijo de la Mañana también levanta la mano, pero dice, vamos a hacerle unas pequeñas adecuaciones al plan. Y entonces comienza, dice, una guerra en los cielos. Y esta guerra no era sino una guerra ideológica, una guerra similar a la que tenemos aquí, ideológica. ¿En qué y en quién decidimos creer? ¿A quién y qué le damos poder sobre nosotros? ¿Cuál es la mayor influencia que yo decido seguir? ¿Quién es mi influencer? Entonces, cuando se cuestiona el plan, Víctor, vino a mi mente esta idea muy clara. Se cuestiona el plan y se cuestiona a Jesucristo, se cuestiona a Jehová. Jehová no va a ser capaz, yo me imagino a Satanás con esta estrategia, ¿no? Jehová no va a ser capaz de salvarte. Jehová no va a poder llevar a cabo el plan. ¿Cómo supones tú que Él va a poder padecer por los pecados de todos para pagarle a la justicia? Un hombre no puede hacer eso. Entonces, esta serie de ideas y muchas otras ingeniosas ideas que ahora no tengo presente y que me imagino que estuvieron por ahí, trataban de cuestionar el plan y trataban de cuestionar a Jehová. Entonces, nosotros, Víctor,
según leemos en las escrituras, decidimos seguir a ese influencer que en el estado premortal se llamó Jehová, a ese Dios. Termina diciendo el obispo Guadel, no, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador. Y decidimos creer en Elohim, en el Padre, y decidimos creer en el Hijo. Y decidimos que ellos fueran la influencia en ese estado premortal. Y este estado, este segundo estado, este estado mortal, no es tan diferente a aquel, en el sentido de que, al final de cuentas, se basa en una guerra ideológica sobre lo que yo dejo o no dejo que sea la principal influencia en mí. Yo decido creerle a Jesucristo aquí en ese estado mortal, y si le creo, decido que influye en mí, le doy poder sobre mí y me someto a su poder redentor. Le entrego mi voluntad a la voluntad del Padre, tal como Él me lo pide. Decido que el Padre influye en mí y en mis pensamientos y en mis acciones. Es similar. Al final, Víctor, todo se basa en la influencia a la que nosotros decidimos creer y darle poder sobre nosotros. Oye, Salvador, y estaba pensando, también remontándonos a la vida preterrenal. También Satanás fue un influencer. Sí. Influyó en una tercera parte de los hijos de Dios. Y creo que tenemos clara esa parte. Y tal como dices que Jesucristo fue un influencer en la vida premortal y lo sigue siendo y debe ser nuestro principal influencer, también vemos que Satanás actúa como el principal influencer en contra de las enseñanzas de Jesucristo. Porque el obispo Guadel habla de blogueros o de influencers en general, o de atletas o de músicos y demás. Y él dice, está bien, ¿no? Como un entretenimiento temporal, está bien. Pero en cuanto a eso empieza a desenfocarlos de lo verdaderamente esencial, entonces se convierte en algo malo. Es decir, algo que aparentemente es bueno se puede convertir en algo malo. Y me parece que allí en medio de esa jugada es donde está Satanás. De tal manera que Satanás sigue siendo un influencer aquí en la tierra para muchos de nosotros, incluidos santos de los últimos días, incluidos santos que en algún momento son fieles o que han sido fieles, e incluyéndome a mí y a ti, que en este momento podemos estar bien del lado correcto, pero que dentro de una semana podemos dejarnos llevar por alguna influencia de Satanás. Y puede ser algo pequeñito, y luego a la semana siguiente otra cosa pequeñita, ¿no? Como decía César Firman hace un momento, ¿no? El estar con el celular, y yo puedo decir, no, yo no tengo ningún héroe o ídolo o ningún influencer de las redes sociales, ¿no? No tengo uno, tengo miles, porque estoy ahí dándole scroll al TikTok o a YouTube o lo que sea, y realmente el influencer ahí detrás de todo eso es Satanás. O sea, es el que realmente está influyendo en mi vida. Porque si en la vida premortal solo había dos partidos, el de Jesucristo y el de Satanás, y nosotros elegimos el de Jesucristo y una tercera parte eligió el de Satanás. Lo mismo sucede en esta tierra y puede estar disfrazado de lo que quieras, pero realmente hay dos partidos, el de Jesucristo y el de Satanás. Y si no estamos en uno, estamos en el otro. Es así de simple, ¿no? ¿Y por qué todas esas pequeñas cosas que parecen que no hacen daño o insignificantes, por qué nos pueden alejar de Jesucristo? Pues porque están bajo la influencia o pueden estar en algún momento dado, en cierto momento de nuestra vida o en cierta situación, pueden estar influenciadas por Satanás de tal manera que me están alejando de Jesucristo. Sí. Dice la hermana Clara, Víctor, cuando se pierde el enfoque, Satanás está en medio de todo, sin importar el tema que el influencer maneje. Justo a eso me estoy refiriendo. A los influencers generalmente los envuelve el poder y cada vez buscan más poder. Nos dice la hermana Norma, el plan es de uno mismo, el plan es de uno mismo, su salvación quien quiere escuchar y sentirlo vivo y ser obediente,
Yo creo en Él y le doy mi corazón, mente, fuerza. Tengo mucha fe, veo sus bendiciones. Siento la guía del Espíritu ver su mano cuando estoy pasando necesidad. Él siempre me da la mano. Por aquí Ana nos comenta, a mí me hace feliz seguir a Jesucristo en mi vida premortal. Entonces debo continuar siendo seguidora de Él aquí, rogando y haciendo lo necesario para continuar fuerte en la senda. César, no sé qué hace allá, no sé, insisto. Incluso también cosas que son buenas se vuelven distracciones si nos descuidamos, por ejemplo, enfocarse demasiado en el trabajo, pasatiempos, teléfono o incluso actividades y vida social en la iglesia. O incluso el canal, Víctor, ¿eh? Sí. Ahí se me hace que César, nomás por no peinarse, ¿verdad? Nomás por no peinarse, no Sí. prende la cámara y se une. Exacto. Por aquí dice Pepe, dejaré de dar bensígueme después de este discurso. No, ahorita te vamos a consolar con algo, Pepe. No sé si ya pasamos a ese punto, Salvador, pero hay algo que me llamó mucho la... A ver, dale consuelo a Pepe. Vamos a darle consuelo. Dice, déjame lo encuentro, porque quiero... Aquí está. Para mí esta es la parte central de este discurso del Elder Guadel. Por lo tanto, voy a tener que leer este párrafo de manera textual y eso va a ayudar a que Pepe siga dando bensígueme. Te estoy salvando, Pepe? Fíjate. Lo elegimos a Él, a Jesucristo, cuando elegimos honrar su día, ya sea que estemos en casa o viajando de vacaciones. Ahí una primera parte. Lo elegimos a Él cuando elegimos sus palabras en las Escrituras y en las enseñanzas de los profetas vivientes. Pepe, si ven, sígueme, está basado en las palabras de Jesucristo y en las enseñanzas de los profetas vivientes, entonces estás siendo un influencer o estás influyendo en que la gente elija seguir a Jesucristo. Por lo tanto, no dejes de hacer, ven, sígueme. Lo elegimos a Él, sigue diciéndole el obispo Guadel, cuando elegimos tener una recomendación para el templo y vivimos dignos de su uso. Lo elegimos a Él cuando somos pacificadores y rehusamos ser contenciosos, especialmente cuando tenemos diferencias de opinión. Y ahí termina esta parte. Y ahora, dices que para ti este es el quid del discurso, Víctor, ¿por qué? Sí, porque al final es una cuestión de decisión nuestra. Es decir, tenemos esa libertad de elegir qué tenemos en nuestra vida o qué desechamos de nuestra vida. Y en el contexto que ya nos da el obispo Guadel de que el verdadero héroe para nosotros debería ser Jesucristo, entonces aquí entra esta parte de tenemos que elegir a ese verdadero héroe. Es decir, no estamos obligados, pero si queremos una recompensa, si queremos estar del lado del equipo correcto, entonces tenemos que elegir. Es decir, hay una acción que tenemos que hacer. No se va a actuar sobre nosotros, sino nosotros tenemos que decidir elegirlo. Y entonces pone una serie de ejemplos de cuándo lo estamos eligiendo a Él a través de nuestras acciones, ¿no? Y habla de santificar el día de reposo, habla de escuchar las palabras del propio Jesucristo y de sus apóstoles, y habla de elegir tener una recomendación para el templo. Entonces, habla de 3 pequeñas acciones en donde estamos manifestando que estamos del lado correcto, ¿no? Y ya lo dije hace un momento, si no estamos del lado de Jesucristo, cualquier otra cosa que esté fuera de esto, entonces estamos siendo influidos por Satanás, o Satanás es nuestro influencer. Entonces aquí dice la hermana Clara, no pierde el enfoque, hermano Pepe. O sea, otros 5 años más, ¿no? Otros 4 años. Otra ronda de ven, sígueme, ¿no? Otra ronda, nomás dura 4 años, está bien. Ahora, Víctor, fíjate, me gustó esto que dijiste tú en este punto de cuando te pregunté, bueno, ¿por qué es la parte más importante del discurso para ti? Pues dices, es que lo elegimos. Entonces, en el párrafo previo al que tú hiciste alusión ahorita, él dice, el obispo Guadel dice, en nuestro viaje de regreso a la presencia de Dios, el problema no es el político, no es el músico, no es el atleta, no es el videobloguero,
Y dice, sino más bien es decidir permitirles, y aquí, Víctor, es a lo que yo me refería, cuando yo le decido permitir, le estoy dando poder sobre mí. ¿Sí? Decidir permitirles que se conviertan en los objetos principales de nuestra atención y enfoque, en lugar de que lo sea nuestro Salvador y Redentor. Entonces, me parece, Víctor, que algo fundamental que podemos rescatar de este análisis es la decisión que yo adopto en cuanto a qué influencia o a quién decido que influye en mí. ¿Quién y qué decido que influye en mí? Ojo, yo tengo este poder, ¿sí? Porque soy un agente. Si yo voy a una conferencia, Víctor, de un motivador, y yo voy con la idea de que ese motivador me va a dar algo, pues te lo va a dar, porque tú ya le estás dando ese poder. ¿Sí? Lo mismo sucede aquí, Víctor. Si viene alguien y se conecta a este tipo de transmisiones, está decidiendo darles credibilidad a las cosas que nosotros estamos diciendo. Oye, Salvador, y Ajá. aquí esto me cae a mí como una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque reflexionando otra vez en estas palabras del obispo Guadel, en donde dice que si elegimos seguir a Jesucristo a través de sus palabras y las palabras de los profetas vivientes, entonces estamos eligiendo seguirlo a Él. Y en este contexto de que de alguna manera, en un pequeño grado, nosotros somos influencers o influimos en que la gente quiera seguir las enseñanzas de Jesucristo, me resulta una responsabilidad grande, ¿no? En lo que decimos, en lo que hacemos y en lo que decimos, pero especialmente en este canal, en lo que decimos. Es decir, ¿y por qué? Porque la gente empieza a tener confianza. Nosotros podemos estar hablando de Jesucristo, sus enseñanzas y de los profetas y de las autoridades generales, y lo estamos haciendo hoy mismo, ¿no? Y gran parte de lo que hacemos en este canal es analizar los discursos de conferencia general, es decir, estamos apegados a esas palabras, las estamos analizando, las estamos compartiendo, damos nuestro punto de vista lo más de manera objetiva posible, apegado a las escrituras. Y entonces aquí el peligro está en cuando decimos, cuando la gente empieza a creernos, porque ve que estamos en armonía con estas enseñanzas, pero ¿qué pasa si en algún momento nos salimos de estas enseñanzas y esas personas ya nos creen? Ya somos una influencia para ellos. Entonces aquí hay un peligro grave y por lo tanto una responsabilidad para nosotros de mantenernos siempre enfocados en las palabras de Jesucristo y de sus profetas vivientes. Cierto, tienes toda la razón. Y quiero evocar las palabras de la hermana Emily Freeman. Sí, porque me confundo, ya ves que es prima de César. Emily Bell Freeman, que ese discurso lo analizamos esta semana. Entonces, ella dice, Víctor, y lo cito literalmente, dice, bueno, ¿yo qué he hecho? Dice, yo he escogido andar con el Señor, he sido llamada a ser testiga de Cristo. Entonces, ella escogió andar con el Señor y ella recibió ese llamado para ser testiga de Cristo, testigo de Cristo. Entonces, Víctor, todos somos testigos de Cristo. De hecho, lo hemos recibido por convenio. Y en esa medida nos llenamos de las palabras de Cristo y es una responsabilidad muy grande pararse aquí o pararse en la capilla para dar un discurso o para dar una clase. Es lo mismo, porque vamos a influir en otros y yo no puedo estar diciendo cualquier cantidad de barbaridades, sino que mi enfoque en las enseñanzas debe estar planteado en Jesucristo como el centro, basado en las Escrituras, basado en las declaraciones de los profetas. Entonces sí, es una responsabilidad, Víctor,
llenarnos del léxico y del vocabulario del Evangelio de Jesucristo, citar a las Escrituras, parafrasear a los profetas, para de esa manera influir positivamente al punto que juntos podamos ir al Cristo, en la inteligencia de que nosotros, sea que estemos en este canal, o sea que estemos dando una clase del Evangelio o un discurso en la reunión sacramental, todos lo que estamos haciendo, tanto el que habla como el que recibe la palabra, estamos escuchando la voz del Señor para acercarnos al Salvador. Totalmente cierto. Esta responsabilidad se extiende, y con eso aligero un poco mi carga, esta responsabilidad se extiende a todos los maestros del Evangelio. A ese maestro de los niños en la primaria, a ese maestro de los hombres o mujeres jóvenes, a ese maestro de la escuela dominical de adultos o de jóvenes adultos solteros. A estos maestros se extiende esta responsabilidad. ¿Se fue tu conexión, Víctor? Creo que se me fue un poco el internet, pero no podemos descuidarnos en esta responsabilidad que tenemos, porque sabemos que podemos o estamos influyendo en otros. Y así como los influimos de manera positiva, podríamos influirlos de manera negativa si nosotros no estamos apegados a estas enseñanzas de Jesucristo y de los profetas vivientes. Fíjate, Víctor, y aquí yo comparto algo muy íntimo, ¿no? Que viene en mi bendición patriarcal y dice que a través de mí muchos podrán venir, dice miles podrán venir a Cristo. Y dice que sigan a Cristo como tú lo estás haciendo. Entonces, Víctor, para nosotros poder, todos somos rescatadores, tomando la parte inicial del discurso, cuando Brigham Young dice, vayan y rescátenlos, vayan al rescate. Y salen con bueyes y con caballos y con mulas y con alimento, y van y los rescatan, Víctor. Todos somos rescatadores. Pero para ir a rescatar, Víctor, para poder rescatar, yo primero tengo que estar siguiendo al Cristo. Si yo no estoy siguiendo al Cristo, yo no puedo ayudar a rescatar. Y yo no soy el que rescato, el que rescata es Cristo. Yo solamente me convierto en un instrumento. Entonces, soy un instrumento en las manos del Señor para rescatar y traerlos a Sion. Sí, imagínate esos rescatadores de los que hablamos, de los pioneros, que al momento de llegar al campamento, de los que necesitaban ayuda, ellos llegaran en peores condiciones, ¿no? Es decir, no podrían rescatarlos. Sí, no pueden. Necesitas estar en una posición, en este caso espiritual, en cierta posición espiritual, de tal manera que puedas ayudar a otros a subir a ese nivel espiritual. Y estoy hablando de maestros del Evangelio, estoy hablando de líderes, estoy hablando de obispos, de presidentes de quórum de élderes, de presidentes de sociedad de socorro. Estoy hablando de estos líderes que necesitan estar continuamente rescatando a otros, necesitan hacerlo desde una posición espiritual más alta. No se puede esperar que alguien que trate de rescatarte esté en una posición o esté en peores condiciones que tú, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué recursos tiene para rescatarme a mí? Entonces, hay una responsabilidad muy grande. Que esto de lo que estamos hablando, Víctor, es doctrina relacionada con la autosuficiencia. Sí. Que es ponernos en un plano más elevado para ayudar a otros a venir a ese mismo plano. Así es. Entonces, espiritualmente nosotros necesitamos ser verdaderos creyentes en Cristo, creer en Él, ser discípulos de Él, ser testigos de Cristo e invitar a otros a venir a Él. Y mira, aquí nos dice algo bien importante Judith Guevara, y dejarnos guiar por el Espíritu Santo cuando enseñamos. Esto es, el Espíritu Santo es al final es el maestro, y sí, cada maestro del Evangelio, cada influencer que trate de estar enseñando algo del Evangelio de Jesucristo, necesita estar viviendo de tal manera que pueda ser guiado por el Espíritu al enseñar las palabras de Jesucristo. De otra manera,
no hay forma de llegar al corazón de las personas y no hay forma de ayudar en este rescate. Así es. Pues bueno, Víctor, pues me parece que hemos llegado al fin. ¿Quieres agregar algo más? Solamente agregar una cosa, si me lo permites, algo también personal del obispo Guadel. Antes de que nos des este cierre, quiero invitar a nuestros amigos o insistir en la invitación para nuestro especial de Navidad que será el próximo domingo. Es a las 6 de la tarde, tiempo del centro de México. Si estás en Utah, por ejemplo, es a las 5 de la tarde. Si estás en Argentina, en Chile, son 3 horas de diferencia, 9 de la noche. Entonces, invitarlos para que nos acompañen a este especial de Navidad. Y bueno, va a estar de lujo, nos va a estar acompañando la hermana Reina Burto, nos va a dar un mensaje y después vamos a tener un conversatorio con ella acerca de el nacimiento del Salvador. Estará en la misma mesa el hermano Juan El Baradejo, que es parte fundamental de nuestro canal. Y bueno, en la música, ¿qué les puedo decir? La hermana Denise Lorza, Georgina Montemayor, Alberto Treviño y Damaris Zarco, quienes han preparado números especiales de música, y ellos 4 son integrantes del coro del tabernáculo. También estará la famosísima Ali Garner, quien va a compartir algo de su música con nosotros, y el maestro Esaú Molina, que es un gran músico y maestro universitario de música y director de coro de instituto, y también nos va a alegrar con un número que nos va a proporcionar en este especial de Navidad. Así que te esperamos. Va a ser una gran velada, Víctor, así que lo vamos a disfrutar muchísimo el próximo domingo. Sí, está de lujo el programa. Me encanta esta parte musical que has reunido. Y bueno, no se diga la hermana Alvarejo y la hermana Burto, ¿no? Una gran influencia. Fíjate que la hermana Burto, hablando de influencers, es una gran influencia. Cuando estuve en Utah lo noté, en la comunidad latina o en la comunidad hispana en Utah, ella es un gran referente. Bien. Pues bueno, Víctor, entonces, ¿qué nos ibas a comentar? Hablando del llegar a ser o del elegir, fíjate que en alguna ocasión contó el obispo Guadel, no sé si lo estoy ventaneando, pero él contó que cuando él era joven y empezó a conquistar a su esposa, Carol, pues ya cuando Carol le presenta a la familia, a Christopher, después de eso, Carol le confiesa que a su padre no le gustó el candidato a yerno. Y básicamente lo que le dijo el futuro suegro a Carol fue de que no vas a llegar a ningún lado con este hombre. O él no va a llegar a ninguna parte. Y me parece graciosa la anécdota, ¿no? Y él nos la contó en alguna ocasión siendo presidente de misión. Pero luego yo ya lo pongo o lo extrapolo al momento actual, siendo miembro del obispado presidente, ¿no? El hecho de que alguien le dijo a su hija, no te cases con él, no, él no va a llegar a hacer nada en esta vida. Y cómo tener la perspectiva correcta, ¿no? Cómo tener la perspectiva correcta y hacer este tipo de elecciones, porque sí, en ese punto que él tenía 21, 22 años, podría haberse cumplido eso, ¿no? De que no llegara a hacer nada en su vida, pero resulta que llega a ser todo lo contrario y llega a ser mucho en su vida y sobre todo me refiero a la parte de servicio, ¿no? De servir en la obra del Señor. Y todo esto basado en decisiones. Y desde luego reconocer que la hermana Carol es una gran influencia en su vida, es la principal influencia en su vida seguramente después del Salvador. Y ella es una excelente persona, una excelente mujer, una excelente madre y seguramente una excelente esposa. Y es lo que ha permitido o lo que lo ha habilitado a él también, aparte de sus características propias, para estar en esa posición de servicio en la que se encuentra, ¿no?
Pero él comentaba de manera graciosa esa parte, ¿no? De, no, mi suegro no me quería y decía que yo no iba a llegar a hacer nada en la vida, ¿no? Y digo, bueno, al menos ya logré hacer algo, he servido mucho en la iglesia, he sido obispo, presidente de estaca, ahora soy presidente de misión, ¿no? Y me llamó mucho la atención esa parte, ¿no? De cómo a veces limitamos el potencial de las personas. Elegimos limitar el potencial de las personas. Y me parece que tenemos que empezar a ver más a nuestros hijos y a nuestros jóvenes con ese potencial divino que ellos tienen. Empezar a verlos como hijos realmente de Dios, que tienen atributos divinos y que no están limitados por nuestra opinión, no están limitados por las cosas de este mundo. Y ese es un ejemplo de ello. Y otro enfoque sobre esto que tú estás diciendo, Víctor, tiene que ver con si estamos en la edad de casarnos o contraer matrimonio, la persona con la que nosotros decidimos entrar en el orden del matrimonio es una de las personas que más va a influir en nuestra vida. Entonces, en ese sentido, se convierte en un influencer, por decirlo de alguna manera, sobre nosotros. Sí. Entonces, de allí la importancia de la decisión que tomamos. Porque va a influir, o sea, esa decisión que nosotros tomamos sobre con quién casarnos va a influir en mucha de lo que vamos a vivir hacia el futuro. Va a determinar, es un determinante, es un punto de inflexión que va a determinar muchas de las cosas que vamos a vivir, la forma en que las vamos a afrontar el resto de nuestras vidas. Muchos problemas van a derivar de eso o muchos factores de felicidad y gozo. Sí, y fíjate, dice el obispo Guadel aquí en su discurso, el héroe que elijamos, en este caso, ¿no? El cónyuge que elijamos va a tener consecuencias eternas. Y bueno, él se refiere específicamente a Jesucristo, ¿no? Si elegimos a Jesucristo, esto va a tener consecuencias eternas buenas. Si elegimos cualquier otro héroe, pues también hay consecuencias eternas, desde luego, contrarias a estas, ¿no? Entonces, sí tiene mucho que ver con nuestra elección, como ya lo decía yo hace un momento, pero el impacto es eterno. Las decisiones que tomamos acerca de quién seguimos en esta tierra tienen esas consecuencias eternas que van a determinar en dónde nos vamos a sentir cómodos después de esta vida. Cierto. Pues bueno, muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias, queridos amigos y amigas. Ha sido un gran análisis. Gracias por todos sus aportes y comentarios. Víctor, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Vamos a estar transmitiendo. Nos vemos por aquí. Y Víctor, pues nos estamos viendo. Hasta luego. Un gusto. Hasta luego.